Bien, señores, uno tiene imágenes de personas, prejuicios, que uno no se puede borrar. Cuando hablamos de Roberto Rodríguez Marchena, todo el mundo piensa el vocero oficial del gobierno dominicano. Pero para mí, yo me voy para atrás y recuerdo que en un momento dado... Es porque dijo, tranquilo, con Danilo. Exacto, la división del PLD no comenzó el 6 de octubre, ni comenzó en el Congreso. Yo recuerdo que Danilo Medina, nosotros le teníamos un nombre y la gente me decía, pero a él no le cabe eso. Sí le cabía, lo que pasa es que usted no se puede llevar del aspecto físico ni de la imagen pública, sino de la preparación. Yo le decía que es un Cadillac, y me dice, pero Cadillac le cabe más a Leonel. No, él es un Cadillac. Y resulta que para mí, Roberto Rodríguez Marchena y Danilo Medina, en un momento dado, se van juntos del Palacio. ¿Pero por qué Roberto, si es el vocero de Leonel Fernández? No, es que tenían diferencias con lo que estaba ocurriendo a partir de cierto momento que nosotros realmente no pudimos determinar. Pero para mí es el que transita desde el 2007 o 2006, ese tránsito hacia el poder, firme y marcando una ruta diferente, no mejor ni peor, pero peledeísta, sin cambiar eso. Ahora resulta que hay muchas interrogantes. Lo primero era, ¿Danilo va o no va? Después, ¿quién es el pupilo de Danilo? Y después, ¿y Leonel le va a ganar a Gonzalo? Y ahora es, ¿y Gonzalo le va a ganar al PRM? Y hay otra, que es la nueva de hoy. Y Leonel Fernández se va a buscar una reforma constitucional para él poder ser candidato de otro partido. Todas esas preguntas son especulaciones e historias para nosotros iniciar nuestra conversación con Roberto Rodríguez Marchena, quien es un compañero de ruta del presidente de la República y que nosotros le queremos pedir que nos perdone, que le vamos a pedir que repita algo, pero yo no veo televisión muy tarde, y en el momento que usted conversaba con un productor nocturno y le decía, es que estaba prevista lo que iba a pasar con el presidente Fernández. Sabíamos que él iba a tener ese comportamiento. Ahí me dormí, doctor, perdóneme. Yo quiero que tú nos cuentes por qué en los que conocen las interioridades y han vivido todo eso, ¿por qué ustedes esperaban esa reacción? Sí, muy Gracias por buenos estar días, ahí. don Julio. Mire, tal como usted señala, para nosotros lo ocurrido el 6 de octubre, la reacción de parte de Leonel Fernández era absolutamente previsible, porque si hacemos un recorrido desde el año 2015, usted recordará de que en una reunión del comité político se decidió respaldar la repostulación de Danilo Medina en el año 15. En el 15. Ese fue el tema Dolio. de Juan Dolio. Correcto, Juan Dolio. E inmediatamente después, Leonel Fernández se sublevó contra esa decisión del comité político de su partido y tuvo aquella comparecencia televisiva donde lanzó un discurso incendiario. Usted lo recuerda perfectamente, Sí, ¿verdad? sí. Es decir, se sublevó contra esa decisión de su partido. Y si nosotros vemos lo que ha venido ocurriendo desde entonces en la preparación de estas primarias, nos daremos cuenta de que hay un hilo conductor que atraviesa... Porque el presidente Fernández quiso ser candidato en el 16. Él tenía previsto eso. Tenía esa intención. Lo que no estaba de acuerdo es que el presidente se repostulara. Y entonces... Ni tenía previsto tampoco el éxito que había tenido Danilo en esos 4 años. Por supuesto que no, tampoco. Es decir, en muchos momentos se apostó o se pensaba que iba a fracasar, porque desde muchos litorales se ha subestimado históricamente a Danilo Medina. Se ha subestimado su capacidad, no solo de diseño de políticas públicas, sino también su capacidad gerencial. Entonces, si vemos
si vemos el hilo conductor, se va a dar cuenta que inmediatamente se planteó la celebración de las primarias, Leonel Fernández señaló de que estas no eran necesarias, que a él se le podría aclamar, que se podían ahorrar ese gasto y se le podía aclamar. Inmediatamente después, manifestó su oposición a la celebración de primarias abiertas y exigió que las primarias fueran cerradas. Luego recordemos la estrategia de estamos trabajando, nos estamos activando, estamos embullados, pero estamos ganados. Sí. Luego la estrategia fue modificada a 2 casas encuestadoras, 2 periódicos impresos, podrían garantizar la estrategia de obtener la candidatura presidencial, y se apostó a eso, ¿no? De jugar con 2 casas encuestadoras y de lograr el apoyo de 2 medios impresos de comunicación para lograr posicionarse, ¿no? Inmediatamente después entonces vino la historia lanzada por José Rafael Vargas de Moca de los hackers rusos. Ya están diste un salto. Y el evento de la no reelección y no rehabilitación. Ah, bueno, sí, los eventos que hubo frente al Congreso, por supuesto. Sí, pero yo me refiero ya al proceso, proceso propiamente de primarias, ¿no? De los hackers rusos, ¿no? Eso fue un elemento. Luego entonces vino el tema del algoritmo, la misma noche, ¿no? El planteamiento del algoritmo. No sabían lo que había pasado, estaban sorprendidos por lo que había ocurrido, no tenían una explicación y entonces hablaron del algoritmo, de cómo se había afectado un código fuente, ignorando lo que es una arquitectura de un software y de cómo el código fuente puede o no ser alterado. Si se ponen a hablar cosas que no saben, una arquitectura de un software tiene un vínculo directo con el código fuente, porque en este caso no es un código abierto. Entonces, para poder ser modificado, usted tiene que conocer la estructura de ese software para poder entonces modificar el código fuente. Pero ignorando todo eso, entonces comenzaron a hablar del algoritmo. Luego hablaron de la posibilidad de presentar pruebas, ¿no? Hicieron aquella comparecencia en la que Leonel Fernández fungió como moderador de un panel en el que estaba el abogado Castillo, Juárez Castillo, y entonces estaba Fernando Fernández, ¿no? Y allí entonces se habló de una nueva teoría, una nueva novela, ya de los hackers rusos, después de la otra novelita del algoritmo, entonces pasaron a la ruleta rusa, ¿no? De que habían competido en un espíritu, ¿verdad?, de incertidumbre, de ruleta rusa. Al día siguiente, entonces, que habían dicho que iban a presentar las pruebas, entonces nos vinieron con el argumento de que algo pasó, pero mañana te lo voy a explicar. Algo ocurrió, pero mañana te lo vuelvo a explicar, y no presentaron Roberto, pruebas. Y finalmente, doctor Hanna, ayer entonces nos salieron con otra novelita de la transmisión segmentada. Entonces, lo que vemos es una inconsistencia argumental que pasa fundamentalmente de esa incapacidad de reconocer que se perdió algo tan sencillo. Y usted, doctor Hanna, y usted, doctor Jacín, saben la importancia que tiene de la educación de los niños, de los ciudadanos y ciudadanas, de aprender a perder. Ustedes son abuelos, yo también soy abuelo, y yo sé la importancia que tiene de educar a los niños de que aprendan a perder. Entonces, cuando usted no aprende a perder, entonces usted tiene ese tipo de actitud. Para nosotros, entonces, era absolutamente previsible, por ese recorrido desde el 2015 hasta la fecha, de que se iban a encontrar distintas novelitas, distintas versiones para evitar el reconocer algo tan sencillo como que perdió. Bien, doctor. Yo no sé por qué la gente se extraña del pataleo y el resabio. En el 78 se levantaron 4 militares en golpe de Estado y fueron a levantar Balaguer y finalmente le quitaron un senador y 3 diputados. En el 86 Jacobo gana los comicios pero pierde el sufragio, ¿verdad? Le quitaron los 40 de la estructura. En el 90 Juan Bosch gana las elecciones y tiran las mesas y todo atrás donde estaba lloviendo, aquí en el distrito. O sea, siempre que hay elecciones aquí, lo que pasa es que en el triunfo hay que ser elegante y generoso. Así es. Pero y en la derrota hay que ser humilde y realmente... Sí, pero con respecto a lo que ustedes dicen, yo quiero añadir y oír tu opinión con respecto a eso. El tema es
que tú coges un Balaguer, perdió en el 61, se metió en la embajada, perdió en el 78, se fue ciego, volvió en el 86, en el 86 le gana a Jacobo, pero va en el 90, lo sacan no, espérate, yo no voy a pelear con los americanos, el dado de los partos, Sí. saberse ir y venir, pero hay un problema que ustedes no han visto, que es el presidente Fernández no está acostumbrado a perder, porque es la primera vez que él pierde. Esa es y la tienen verdad. otra cosa, tú que manejas los medios, dice, pero ¿qué es lo que pasa? Que los periódicos, sobre todo el Listín y los principales periódicos escritos, lo ayudan. Y es el respeto que heredan los sectores de poder del que ha sido presidente después de Trujillo y de Balaguer. El hombre que más ha gobernado aquí es Leonel. Y hay un respeto que se le guarda a la posición, no a la persona, que él, por cierto, no ha sabido recibir con la grandeza que se necesita. Pero además, don Julio, y esto explica el fenómeno de Gonzalo Castillo. Para el ciudadano común, cuando hay un proceso electoral, digamos en el caso de las presidenciales, se enfrentan dos individuos. La gente cree que eso es lo que realmente sucede y no es así. Son fuerzas sociales que se enfrentan a través de candidatos. Entonces, Leonel Fernández encarna fuerzas sociales que fueron gobierno durante 12 años, que están de acuerdo con políticas públicas determinadas. En el caso de Gonzalo Castillo, y de ahí la expresión de fenómeno político electoral, encarna otras fuerzas políticas que son el resultado de la democratización de la sociedad dominicana en estos 7 años. Es decir, yo les digo, las familias que han sido beneficiadas con la democratización de las compras públicas, con los sorteos, con las licitaciones, las familias que han sido beneficiadas con la jornada escolar extendida, con las estancias infantiles, con la alianza público-privada para construir viviendas, todos esos desarrolladores que han encontrado una oportunidad para invertir sus recursos y obtener renta a través de la construcción de viviendas, esa nueva mayoría social y política que se construyó en estos 7 años, que desborda las fronteras del PLD, esa mayoría social y política se sintió expresada en Gonzalo Castillo. Sí. De igual manera, los sectores, las fuerzas que se sintieron y fueron beneficiadas durante los mandatos de Leonel Fernández, evidentemente reclaman y ven en Leonel Fernández esa expresión política. Así es que tenemos que verlo. Sí, así es que tenemos que verlo. Pero mira, hay una ayudita que los televidentes te están dando, y es que dice que por tu edad, quizás no recuerdes que el doctor Hanasí, lo que es Jalisco, que decía, ese es un Jalisco. Sí. Nosotros le decimos Balaguer que nunca utilizó, pierde, Balaguer y cuando utilizó. pierde, no, Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Sí. Y lo otro es que aunque no es mi deseo, y quizás no sea el tuyo, porque fue Danilo un tercer periodo, es decir, tú 4 veces, yo no 3 veces. Sí. Es decir, eso es algo que no entendió. Pero hubo algo más, y es el relevo generacional. Nosotros estamos frente a un verdadero relevo generacional. Luis y Gonzalo, ¿qué más se quiere? ¿Por qué no se aprovecha? Así es. La circunstancia no fue lo que uno deseó, pero quizá parezca David Collado y esas cosas. Pero es un borrón y cuenta nueva. Ahí se fue todo el mundo por el sumidero. Así es, se cerró un ciclo. Seguro, exacto. Se cerró un ciclo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que las sociedades cambian, y ahora de una manera mucho más acelerada, y usted tiene que tener la capacidad de leer los cambios que están ocurriendo. ¿Por qué Luis pide reconteo entonces? Bueno, si él ganó en buena lid. Sí, pero lo que pasa es que él inteligentemente quería a Leonel. Claro, y están aprovechando la coyuntura, sí, porque usted dice, bueno, frente a tal competidor, yo voy con más ventaja que con otro. Es decir, es el que quiere. Gonzalo Castillo es un fenómeno político electoral ascendente. Entonces, claro, evidentemente, tener a una expresión de esas fuerzas sociales que significa Leonel Fernández, que ya su ciclo está cerrado, porque ya las cosas no se pueden hacer como antes. Hay personas que me dicen, ustedes utilizaron recursos del Estado. Eso lo que revela es que no conocen
los cambios que han ocurrido en la gestión del Estado. Hoy día usted no puede utilizar un centavo que no esté en su plan de compras y autorizado y usted tenga la apropiación. Entonces hay gente que no sabe cómo ha cambiado este país. Si hay un funcionario que entendió que el poder todo no lo puede, fue el director de prensa e información del gobierno. Usted se desempeñó, no en bajo perfil, pero en el perfil correcto, en los 8 años casi que ustedes tienen el poder. No hizo tentación ni nada, porque sabe que el poder tiene muchas limitaciones. Así es. Pero tiene mucha información y todo el mundo me dice, no lo dejes ir sin pedirle su experiencia de qué va a pasar ahora. Bueno, en primer lugar, don Julio, yo quiero dejar aquí establecido nuestro más firme y entusiasta apoyo a la Junta Central Electoral. Eso es lo primero. Nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad, no por una declaración vacua, sino porque el poder electoral, al igual que el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, son instrumentos que crea la sociedad para arbitrar situaciones de crossroads, donde las sociedades tienen que decidir. Entonces, si nosotros invalidamos ese poder que nosotros mismos hemos construido y elegido, entonces no tenemos árbitros. ¿Qué ha pasado con el PLD? La carencia de árbitros nos ha obligado a reclamar la intervención de la Junta Central Electoral. Ahora que la Junta Central Electoral está arbitrando, no podemos anular el papel arbitral de la Junta Central Electoral. Yo reafirmo mi confianza plena en un hombre sabio, sereno, como Julio César Castaño Guzmán, que en esa rueda de prensa de antes de ayer a las 3 de la tarde dio satisfacción a todo el pueblo dominicano sobre los alegatos que se habían hecho antes y posteriores a esa rueda de prensa, en el sentido del conteo, en el sentido de la transmisión. Recordemos nada más el fenómeno extraordinario que significó que 2.2 millones de ciudadanos y ciudadanas se expresaran de manera serena, en una tranquila, primaria, conviviendo PRMistas y PLDistas. Sí. Es decir, usted ve las cúpulas que se dicen Botijuela Verde y entonces en los centros de votación usted ve la convivencia entre vecinos y vecinas. No hay una impugnación de una mesa. No hay una impugnación de una mesa, pero tampoco un incidente. Es decir, el vecino PRMista con el vecino PLDista conviviendo en la urna. Qué feliz esta ocasión para encontrarme contigo, que tenía semanas que no te veía. Es decir, todo fue una cosa maravillosa. Y lo otro fue la transmisión en vivo, en tiempo real. Parecía estar en los Estados Unidos. En la medida que llegaba. Sí, no, pero además, don Julio, doctor Hanna, todos los medios de comunicación los recibieron al mismo tiempo. O sea, los datos que recibió la Junta los recibían los grandes medios de comunicación de la República Dominicana. Y la gente iba viendo todo el movimiento en tiempo real, lo que le da credibilidad, transparencia al proceso. Lo que ocurrió fue lo que ocurre en algunos partidos de baloncesto. Faltando un segundo, un tiro de 3 y decide el partido. Eso fue lo que ocurrió. Sí, pero se olvidaron que al principio estaba adelante. Claro, porque mire, al principio cuando Gonzalo está ganando, alegan fraude. Los señores de Leonel alegan fraude. Pero tan pronto esa tendencia cambia y comienza a favorecer a Leonel, ya todo era celebración. Incluso hubo celebración en la Junta y hay imágenes en las redes sociales de muchos de ellos celebrando. Pero ellos atribuyen a un algoritmo el hecho de que hasta ese momento no habían llegado provincias del sur profundo y provincias que muchas fueron impactadas por las visitas sorpresa. Es el honrón con la base llena en el 9º inning. Lo que pasa es que el señor Fernández pretendía dar un honrón con base llena y se ha ponchado y entonces no reconoce la autoridad del umpire. No, si te poncharon cantado, pues tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Y esto que están pidiendo, Roberto? ¿En qué puede modificar la realidad? El conteo, el reconteo. Don Julio, Julio César Castaño Guzmán explicó el mismo antes de ayer a las 3 de la tarde de que el conteo manual del 20% se hizo y que hubo una concordancia absoluta con las RAC. Con la información transmitida digital. Y aleatoria. ¿Usted sabe lo que es 20%? Más de 1.400 mesas. 1.400 mesas. Hay que felicitar a la Junta Central Electoral por esa magnífica labor, que devolvió confianza al pueblo dominicano. Y yo quiero decir algo más. Qué bien que ganara Gonzalo Castillo estas primarias, porque con esa actitud levantisca, con esa actitud
de falta de inteligencia emocional de parte de Leonel Fernández, ¿cuál sería la situación, la perspectiva, el sentimiento de inversionistas extranjeros en nuestro país, de empresarios en nuestro país que ya comienzan a manifestar su inquietud? Porque usted no tiene derecho, por una percepción personal, a intranquilizar, a soliviantar todo el funcionamiento de una sociedad. El doctor Hanna decía que cuando usted triunfa usted tiene que tener una actitud generosa, pero la educación, decían los indios norteamericanos, yo creo que los indios Sioux, que la educación del jugador se conoce cuando está perdiendo. La educación del jugador se conoce cuando está perdiendo. En este sentido, una actitud democrática, civilizada, tiene que manifestarse cuando usted pierde. Entonces, quiero decir, don Julio, para nosotros es muy preciado el crecimiento que ha habido en la sociedad dominicana, la democratización que ha habido en la sociedad. Tenemos una sociedad hoy más democrática que la que encontró Danilo en el año 2012. Decenas de miles de millones de dólares invirtiéndose en la República Dominicana. Millones de turistas que vienen a la República Dominicana. Nadie tiene derecho a dañarle el negocio a nadie, ni llevar intranquilidad a los hogares. Entonces, pero hay algo. Yo defiendo eso. En aquella época en que el Estado me venció, sí, que el presidente Medina lo usó, ustedes no se fueron del PLD, jamás. Sin embargo, se está esperando hoy que medio PLD se movilice hacia otra fuerza política. ¿Tú consideras que el PLD va a ser taquillado con el proceso y se va a dividir, esa otra mitad se va a ir y no va a cerrar fila con Gonzalo? Mire, se están produciendo varios fenómenos de manera simultánea. Desde el mismo lunes ya candidatos escogidos bajo la sombrilla, bajo el amparo de Leonel Fernández, estoy hablando de regidores, sí, alcaldes, y diputados y senadores, ya se están acercando. ¿Por qué? Porque el PLD no es una marca blanca, es una marca establecida que goza del 52-53% del afecto de la población dominicana. Usted no va a sacrificar esa marca para irse a una aventura. Entonces, Leonel Fernández se está quedando cada vez más solo porque su propia gente están entendiendo con absoluto realismo de que no pueden apostar a una aventura. Pero mire usted, yo estoy seguro que ya pronto van a comenzar algunos abogados a instalar el debate en la República Dominicana, y lo vamos a ver, sobre la eventualidad de una consulta al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional opine sobre la inconstitucionalidad de la prohibición que existe hoy día de que un candidato perdedor a cualquier nivel pueda postularse por otra fuerza política, porque de eso es que se trata. Es decir, es la obsesión por una candidatura, es la obsesión por un poder por encima de las normas y de lo que se ha establecido en la sociedad dominicana. Pero ¿quiénes van a acompañar en esa aventura? Pero eso lo que va a hacer es desearlo uno, porque entonces él va a recibir otra derrota, porque es que se va a percibir que la misma medicina que él le dio a Danilo la va a utilizar para él, para tratar de validar una rehabilitación de uno que perdió y que no se puede ya porque estaba bien establecido. Hipólito no se puede repostular por otro partido. Claro que no. No puede, porque la ley lo impide. Seguro. Entonces, ojalá lo hagan. Ojalá, igual que espere una claque fuera del país, 3 senadores americanos y 2 diputados, porque usted sabe que Leonel Fernández fue presidente 12 años y tiene muchas relaciones, pero, y va a acudir a esas elecciones. Sí, pero las leyes dominicanas son las que se aplican en este caso. Y además, vuelvo y digo, tengo absoluta confianza en Julio César Castaños Espaillá. Y además una realidad, este es un país que está creciendo. Aquí no hay una situación de contestación, de inconformidad, es decir, no hay las condiciones objetivas. ¿Tú crees que el que no tiene derecho legal acude a lo mediático? Por supuesto, don Julio, por supuesto. Claro, evidentemente, si usted entiende que tiene razón, usted acude a los medios de comunicación, pero todas esas medidas de movilización que recuerda prácticas de la izquierda rebelde,
¿no? Aquello de, recordemos cómo hubo un giro en el discurso, en la construcción del relato de parte de Leonel Fernández de llegar hasta patria o muerte venceremos. Lo único que faltaba aquí era la boina, el rojo y negro, ¿no? Patria o muerte venceremos, la fuerza del pueblo, la movilización callejera. Sí, aquello resultaba asombroso. La condición en que tú hablas, ¿la hablas como vocero del gobierno o como vocero del danilismo? Mire, yo lo hablo en condición de ciudadano y de una persona que entiende su responsabilidad ante un momento que vive nuestro país. Yo entiendo que por ética, por una razón ética y moral, cuando se plantea una situación en su país, en su familia, en cualquier lugar al que usted pertenece, usted está obligado ética y moralmente a fijar una posición. Aprovecho para felicitar a Hipólito Mejía por su conducta. Por supuesto, Hipólito sí, es verdad. Hipólito Mejía asumió una actitud correcta y políticamente inteligente en el sentido de apuntalar a su partido. O sea que me pareció muy bien, muy correcto. Periodistas, adelante. Sí, señor Marchena, uno se pone a pensar, siempre hay que analizar no solo por qué nos fue mal, sino por qué nos fue bien. Entonces, ¿está en proceso o se ha hecho algún análisis de qué tanto pudo haber la composición demográfica que permitió estos resultados electorales? Es decir, ¿qué tanto pesó lo de la sangre nueva? ¿Y qué tanto se ha analizado entonces de dónde vino la mayor preferencia electoral del candidato oficial? Mire, en todo esto tenemos que celebrar la visión de Danilo Medina, que desde hace mucho tiempo había entendido la pertinencia de unas primarias abiertas en la República Dominicana. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, ¿no? Lo había planteado y lo defendió y logró que así fuera. Porque estas primarias son las que van a salvar al Partido de la Liberación Dominicana de una crisis inevitable. Lo que vamos a asistir, estamos viendo ya las primeras expresiones, es de una construcción de la unidad en torno a Gonzalo Castillo. Mire lo que le voy a decir. De 30 provincias que estaban en debate, en discusión, las fuerzas del danilismo alcanzaron 25 senadurías, porque hay 2 reservadas para los aliados, 25 de 30. Dentro de los 20 diputados más votados en todo el territorio nacional, 14 responden a la corriente danilista. Lo que hemos visto ha sido una expresión pareja en todo el territorio nacional, de manera que no es algo en el nivel presidencial y distinto en otros niveles, sino que ha sido en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Las primarias abiertas nos han permitido una movilización de nuestras tropas, el conocimiento, la construcción o reconstrucción de esa relación que el Partido Revolucionario Moderno no tuvo la inteligencia ni la valentía de atreverse. Miren el hecho nada más. Gonzalo Castillo movilizó y logró construir una relación firme de voto 4 veces más que Abinader, porque por Gonzalo votaron más de 910,000 dominicanos y dominicanas. Por Abinader apenas 200 y tanto. Bueno, son diferentes primarias. Claro, pero que ahí es que estuvo la inteligencia de Danilo. De la abierta. Y de la abierta, porque ya usted lleva a nivel de preparación de cara a las elecciones del año 2020 un hecho. Ya 910,000 personas expresaron su simpatía, se movilizaron por Gonzalo Castillo. Ya se conoce un techo, vamos a decir. Ya se conoce lo que es el mínimo posible de personas que se puede conseguir lo para que una quiero votación. decir, si en los entrenamientos, si en las preparatorias hemos logrado 910,000 votos y el partido, porque también hay que ver todo el partido, ha movilizado 1.870.000, esto es una maquinaria que funciona, una maquinaria político-electoral, que saben dónde están sus electores y tiene la capacidad de movilizarlos. Y que nadie tiene 2 millones de votos en el bolsillo. No, bueno, los de Leonel no aparecieron, eso no aparecieron. El segundo elemento es que la gente, los ciudadanos y ciudadanas nos ayudaron también a escoger candidatos ganadores. En muchos lugares hubo sorpresas, usted pensaba que fulano de tal o fulana de tal eran quienes iban a ganar, pero en la práctica se demostró que no, que quienes debían estar ahí eran otros, y así fue como aparecieron nuevos candidatos. Es decir, hubo una profilaxis, una renovación, y eso siempre es bueno, Lo que no se actualiza, perece.
Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana... Una encuesta, lo que pasa. Exactamente, así mismo. Señor La Rodríguez. mejor de todas las encuestas. Sí. Señor Rodríguez, Sí. actualmente el PLD luce como sin dirección, es decir, no tiene, el presidente está rebelde. ¿Qué le espera? ¿Qué espera el partido para poner el orden? Por ejemplo, la comisión política podría ser llamada y yo creo que ya el presidente Fernández tiene muy poco que buscar ya dentro del partido. ¿No sería bueno ya renovar esa dirección? Cada cual que Todo asuma su- las responsabilidades, cada cual es responsable Todo su ante tiempo. sus hechos, ¿no? Es decir, el señor Fernández tiene que saber a qué se atiene y por qué, y cómo y por qué está actuando de esa manera. Pero a usted no le quepa duda que también hay una dirección, porque quienes han ganado también tienen una dirección que ha hecho, o un Estado Mayor que ha hecho posible esa victoria. Es decir, no hay una tropa sin dirección. La tropa danilista tiene una dirección muy clara, tanto a nivel municipal, a nivel provincial, como a nivel nacional. Ese Estado Mayor, que se llama Comité Político del PLD, cuyas 3/4 partes se alinean bajo los postulados y las políticas públicas del presidente Danilo Medina, es un Estado Mayor victorioso. Mucha gente Victorioso. pensó... Es decir, han demostrado esos compañeros y compañeras del comité político en una capacidad para dirigir una batalla electoral y obtener siempre la victoria. Mucha gente pensó que el presidente Medina iba a aprovechar para aplastar, digamos, al presidente Fernández. Sin embargo, yo entiendo que ustedes han sido muy tolerables en el mismo partido. Él sigue siendo el presidente del partido y el presidente del partido es un disidente de los resultados de su partido. Es decir, es una situación que es lo que está preguntando Juan. Dice, caramba, ¿y hasta cuándo? Hasta que Sí. llegue el Congreso, el próximo Congreso que viene. Lo que sucede es que usted tiene que actuar sin sobrepasarse. Usted no puede actuar de manera emotiva. Es decir, las razones para el desquite, para una travesura, podrían estar en el ánimo de gente inmadura, pero a usted el gobernar, y gobernarlo con sabiduría, lo obliga a ser prudente, a tener comedimiento. Usted no puede dejarse llevar por las emociones, usted tiene que tener la inteligencia emocional de que usted tiene que aprender a convivir. ¿Qué es lo posible? ¿Hasta dónde una situación determinada le perjudica, le afecta, para poder entonces actuar? Uno Roberto, no puede sobrepasarse. Roberto, Lilian quiere preguntar algo, Sí. pero yo quiero que te pongas un momentito el traje de funcionario. Ajá. Y recuerdes que al gobierno del cual eres vocero, le quedan 312 días de ejercicio Sí, del usted- poder. usted tiene su 312 pizarra ahí. días de ejercicio del Sí, poder. sí, ahí está. Y nosotros queremos saber si se ha hablado o si todavía no se ha hablado de un programa de transición de un gobierno a otro gobierno que sale de ese mismo gobierno, es decir, no es una entrega a la oposición. ¿Será un deslizamiento en un tobogán suave o ustedes esperan que haya un plan acelerado, por ejemplo, de terminar obras, de preparar que Danilo ahora mismo se haga un proceso de rehabilitación y que se someta al Congreso su posibilidad de volver al 24, que a lo mejor ellos tienen posibilidad de enfrentarse en el 24? ¿Qué se habla de esa transición? Mire, don Julio, desde el año 2012 y renovado en el 16, el presidente Danilo Medina ha venido sistemáticamente articulando lo que fue su oferta electoral, el programa de gobierno con sus ejecutorias. Y hay evaluaciones periódicas, pero además semanalmente el presidente se reúne con distintas mesas de trabajo, de vivienda, de salud, de construcción Afuera de de escuelas. visita sorpresa. Pero claro, no, el presidente siempre está encima de su cartón, porque él tiene una guía, un plan, una ruta, que es el programa de gobierno. Y de ese programa de gobierno se derivan metas, y esas metas se monitorean. Por ejemplo, dentro de 2 semanas va a haber una nueva evaluación sobre el cumplimiento de las metas gubernamentales. Entonces el presidente siempre está encima de su cartón, consciente de que el diablo está en los detalles. Hay que estar encima del programa de gobierno, de las ejecutorias, para no errar. Entonces el presidente es un hombre que tiene una ética del compromiso. Entonces lo que va a ocurrir, don Julio, es continuar de manera firme, acelerada,
todo lo que fueron las promesas y las obras en marcha. Vamos a seguir expandiendo el 911, las grandes obras se van a continuar y nosotros lo que esperamos, evidentemente, es que esta transición con la victoria de Gonzalo Castillo, que yo estoy convencido de que va a ganar el 20 de mayo, pues sea una continuidad renovada de lo que han sido las políticas que tanta satisfacción le han dado al pueblo dominicano, en el sentido de la jornada escolar extendida, que se va a extender a todo el universo de los niños, niñas y adolescentes, continuar con las estancias infantiles, llegar al 100% del territorio con el 911, continuar la construcción de viviendas, continuar con las políticas de apoyo a los productores agropecuarios, las políticas de exportación y evidentemente, como ha dicho Gonzalo, no solo tener visitas sorpresa en el campo, como ha sido la costumbre del presidente Danilo Medina, sino también llevarla al ámbito urbano. Fortalecer los niveles de incidencia de las políticas de seguridad ciudadana, inspirados en el gran éxito que ha tenido el plan de seguridad vial que ha venido desarrollando Gonzalo estuvo desarrollando desde el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, lo que esperamos, don Julio, no solamente es el cumplimiento 100% de nuestro programa de gobierno, como lo hemos venido haciendo desde el año 2012, sino que al hacer un buen gobierno, creemos la posibilidad de que los ciudadanos, al expresarse en mayo del año que viene, pues puedan favorecer la continuidad renovada que encarna Gonzalo Castillo. Señor Marchena, como estratega de comunicación... Rodríguez Marchena. Como estratega de comunicación, ¿usted considera prudente que antes de mayo reformemos la Constitución? Mire, el gobierno no está en eso. El presidente Danilo Medina lo que está es dedicado a gobernar. Y usted tiene que tener Además ya no tiene sentido. Bueno, pudiera tener sentido. Yo soy de los que creo. Era el temor de una interrupción de un programa, sí, ya no lo hay. Yo personalmente creo que se ha cometido una injusticia. No digo que es la posición del gobierno, le estoy hablando en términos muy personales. ¿Tú crees que la coletilla está de más? Creo que se cometió una injusticia contra este ciudadano que se llama Danilo Medina, de inhabilitarlo, de todos los expresidentes, o de todo, el único que está inhabilitado del para país entero. El país, exacto, y creo que es una injusticia. A mí me hubiese gustado, o me gustaría, que él pudiera seguir gravitando con su sabiduría, con su experiencia en nuestro país. Pero usted hace lo que es posible. Usted no puede imponerle a la sociedad, usted no puede forzar, como dicen el Mingo, sino que es una confluencia de oportunidades, ¿verdad? Si se pudo, se hace. Si no se puede, pues no se hace. Bien. Y la vida sigue su agitado curso, como decía Rodriguito. Roberto, una coletilla. Nosotros hacemos un programa de hace años con nuestros coproductores, Sí. en los que hay personas que piensan muy diferente, como el doctor Hanna, Sí. que no pertenece al PLD ni es proclive al gobierno, o José Israel Cuello. Oye, el gobierno es una cosa, partido Sí, otro. sí, pero el comentario viene porque quizás el doctor Hanna no tiene por qué enarbolar la bandera de defensa de algo que él creó, que fue las estancias infantiles. Sí. Y él entiende que por lo menos esa parte, ¿verdad, doctor? Esa parte. No, el gobierno entero. Bien. Esa. Lo reivindica y el lo, doctor. y lo otro es un chiste. Dice José Israel que el evento más positivo del gobierno de ustedes fue la exclusión de los castillos. A mí me hace responsable un poco de eso que ocurrió, sí. No, Sí. Gustavo tiene 100%. Sí, al pobre Gustavo, sí, pero bueno, a uno lo asocian ese litoral, ¿verdad? Sí, porque es que llegaron a una situación de irrespeto al presidente y recuerdo que tuvimos que hacer una rueda de prensa en el salón ¿Tú ves eso? Orlando Martínez para decirle que ya basta ya de usted irrespetar en términos Bien. personales y políticos al presidente de la República. ¿Tú ves esa situación de hoy como un derecho legal válido de una oposición que, como decíamos antes de llegar, cuando hay resultados que no está preparado el contendor, siempre hay problemas, o tú crees que es un pataleo? Yo pienso que todo concurrente en un proceso tiene derecho a reclamar explicaciones. Eso es absolutamente reconocido por la ley y eso es lo que dice la ley. La ley establece plazos
y mecanismos. Por ejemplo, si usted participa en un proceso electoral como partido, usted tiene que garantizar que sus delegados, si descubren alguna irregularidad en su mesa, protesten ahí mismo. No ocurrió, pero bueno, la ley lo prevé. Y de igual manera, no se hizo. No, exacto, eso es lo que quiero decir. No se hizo, pero la ley prevé de que a esa instancia, que es la primera instancia, usted pueda manifestar su desagrado pero no o su hemos visto un inconformidad. equipo de desmontar falsedades. Es decir, las redes siempre tienen gente que lo dicen, que la fábrica de presidentes, que las encuestas no es verdad que daban, que Bernardo Vega habló de un empate, que Datincorp dio un resultado 50-48 y el Centro Económico del Cibao también. Pero también se entiende que para un compañero de partido y un hombre que ha sido presidente y compañero de gobierno, como que ha habido demasiado condescendencia, demasiado respeto. Ahí voy, don Julio. Todo aquel que participa tiene derecho a protestar. Lo que usted tiene que cuidar las formas. Y la ley y las costumbres y el ánimo ciudadano condiciona las formas bajo las cuales usted manifiesta o expresa o reclama su derecho. Esto de llevar una turba frente a la Junta Central Electoral es algo totalmente... Sí, pero esa turba fue primero al Congreso a impedir que su propia gente votara. Exactamente, entonces esas son formas que provocan desagrado en la población y eso es totalmente incorrecto, pero de que tienen derecho a reclamar, pues tienen derecho a reclamar y por eso digo, confío en la Junta Central Electoral, en su presidente, en los jueces de la Junta por igual, por la manera serena, sabia, emocionalmente inteligente con la que han manejado. En el comportamiento electoral ya nos diste el consejo y en cuanto a los que tienen que perderse, a los ricos, también le hablaste sí, de la importancia de que la estabilidad económica no se altere. En términos generales, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es que reafirmemos como sociedad nuestro apoyo a la Junta Central Electoral, que es el gran árbitro de todo esto. A mí me sorprende que el Tribunal Superior Electoral está durmiendo hasta las 10 de la mañana, que nadie ha ido al tribunal. Sí, bueno, hay que agotar primero la instancia de la Junta Central Electoral. Pero si la Junta... Es decir, todavía estamos dentro de los plazos en que la Junta Central Electoral declara un ganador. Cuando se declara un ganador, entonces otras instancias comienzan a operar. De modo que mantengamos la serenidad, mantengamos la tranquilidad. Uno no puede dejarse llevar de emotividades y sigamos nuestra vida cotidiana. Ya muy compleja es nuestra vida diaria para todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, para que otros se atribuyan un derecho que no tienen de importunarnos, de crearnos situaciones indeseadas. Y confiemos en la Junta Central Electoral, porque para eso la escogimos, ¿verdad? Entonces, tranquilos con eso. Y yo estoy seguro que el desenlace va a ser favorable para el pueblo dominicano. En lo personal, creo que para mí lo mejor hubiese sido una reforma constitucional para habilitar a Danilo para el 20. Yo también. Pero, quiero decir, creo algo que quiero 24. Que tú me lo corriges. ¿Tú crees que lo mejor que ocurrió fue lo que ocurrió, que ganó Gonzalo? Bueno, es una hipótesis. Eso es una hipótesis porque es un escenario que uno no puede contrastar entre lo que es una idea y una realidad. No, lo mejor para el país, lo mejor ahora que ocurrió con esas primarias. Pues yo no sé, porque yo firmemente entendía que Danilo debía continuar, y yo sigo creyendo en eso. Danilo Medina tiene todas las condiciones para hacerlo y me hubiese deseado firmemente que eso así ocurriera y estaba deseoso de trabajar por eso. Pero ocurrió algo distinto y tenemos que ser realistas. Y Gonzalo Castillo es un fenómeno político electoral, un compañero que sabe trabajar en equipo, que ha hecho una excelente gestión y que como sangre nueva, que no es simplemente una palabra por decir, que expresa esa nueva realidad de la sociedad dominicana. Gonzalo resume en él un perfil del candidato y un perfil de la persona de cómo quieren ser dirigidas. Algunas personas dicen, bueno, que en mangas cortas. Sí, pero es una sociedad que quiere también que la gestionen en mangas cortas. Pero el deseo de él fue el tuyo y el mío también hasta el último momento, que siga el Exactamente, sí. Gonzalo fue absolutamente honesto. Ahí nunca... Honesto, él nunca quiso ser candidato. Nosotros queremos decir que decía Lico Frometa, un impresor famoso que tuvimos aquí, que si tú no en tus publicaciones y en tus medios no hablabas de ti, nadie lo iba a hacer. Y yo quiero despedir a Roberto con algo que él dijo, y es que nosotros no podemos
hacer una revolución yéndonos a las montañas como los cubanos con Sierra Maestra o el 65. Nosotros queremos reconocernos que durante un mes estamos hablando de la posibilidad de que hay gente que piensa que estamos frente a una cosa. Y te queremos pedir que veas este pequeño video Muy y bien. darte las gracias, Roberto. Gracias, por don estar. Julio. Gracias, don Julio. Adelante. Gracias. A luchar.